Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y que ha generado muchísima conversación en redes sociales y en la prensa rosa. Vamos a hablar de Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, esa pareja de la que todos hemos escuchado hablar, esa pareja que para muchos es el epítome del amor perfecto. Pero, ¿es realmente todo lo que parece? ¿O hay algo más detrás de esa imagen que proyectan? Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Burak y Neslihan. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Dos actores increíblemente talentosos, guapos y exitosos. Y lo más importante, una pareja que, al menos en apariencia, parece sacada de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de Kara Sevda, una telenovela que arrasó en Turquía y en muchos otros países, incluyendo varios de Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance no tardaron en surgir, y para alegría de sus fans, se confirmaron poco después. Desde entonces, han sido una de las parejas más queridas y admiradas. Sus fotos juntos en redes sociales siempre acumulan miles, incluso millones, de likes y comentarios. Sus apariciones públicas son seguidas de cerca por la prensa, y cada detalle de su relación es analizado al milímetro. Pero detrás de esa imagen de perfección, ¿hay algo que no vemos? ¿Alguna verdad oculta que la pareja intenta mantener a raya? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Para entender mejor la dinámica de esta pareja, tenemos que analizar algunos factores clave. Primero, el contexto en el que se conocieron. Kara Sevda fue un proyecto enorme, un éxito rotundo que catapultó sus carreras a niveles estratosféricos. La presión mediática era inmensa, y cualquier rumor o escándalo podría haber afectado negativamente la reputación de la telenovela y, por supuesto, la de sus protagonistas. En ese sentido, mantener una imagen pública impecable se convirtió en una prioridad. Segundo, la personalidad de cada uno. Burak Ozçivit es conocido por ser un hombre reservado, discreto y muy enfocado en su trabajo. No le gusta estar en el centro de la polémica, y prefiere mantener su vida privada lejos de los focos. Neslihan Atagül, por otro lado, es un poco más abierta y expresiva, pero también muy consciente de la importancia de cuidar su imagen pública. Ambos son profesionales consumados, y saben que su relación sentimental es un activo valioso que deben proteger. Tercero, y quizás lo más importante, las expectativas del público. Cuando una pareja es tan querida y admirada, la presión para mantener esa imagen de perfección es enorme. Los fans esperan verlos siempre felices, enamorados y radiantes. Cualquier señal de conflicto o desacuerdo puede generar decepción y críticas. Esto sin duda puede afectar la dinámica de la pareja, obligándolos a mantener una fachada que quizás no refleja la realidad. Ahora, vamos a hablar de los rumores y especulaciones que han rodeado a la pareja a lo largo de los años. Como en toda relación pública, han surgido rumores de crisis, infidelidades y hasta separaciones. Algunos medios han publicado noticias sobre supuestas discusiones acaloradas, distanciamientos y hasta la presencia de terceras personas en la relación. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de estos rumores ha sido confirmado. La pareja siempre ha negado las acusaciones, y ha mantenido una postura unida y firme ante la prensa. Pero podemos descartar por completo la posibilidad de que haya problemas detrás de esa fachada de perfección. La respuesta, honestamente, es no. Todas las parejas tienen sus altibajos, y es ingenuo pensar que Burak y Neslihan son la excepción. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público son factores que pueden afectar negativamente cualquier relación, incluso las más sólidas. Además, no podemos olvidar que ambos son actores, y que parte de su trabajo consiste en interpretar un papel, tanto en la pantalla como fuera de ella. Es posible que estén proyectando una imagen de felicidad y armonía que no refleja completamente la realidad. No estoy diciendo que estén mintiendo o engañando a sus fans, pero sí que es importante tener en cuenta que lo que vemos en redes sociales y en la prensa es solo una parte de la historia.
Entonces, ¿cuál es la verdad impactante de esta pareja? Creo que la verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Burak y Neslihan conocen los detalles íntimos de su relación, y solo ellos saben lo que realmente ocurre detrás de las cámaras. Podemos especular, analizar y sacar conclusiones, pero al final del día, la verdad es que no tenemos acceso a la realidad completa. Lo que sí podemos afirmar es que son una pareja exitosa, talentosa y admirada por muchos. Han logrado construir una carrera sólida y mantener una imagen pública impecable. Han superado rumores y crisis, y han demostrado que su amor es fuerte y resistente. Pero también es importante recordar que son seres humanos, con sus virtudes y defectos, y que su relación está sujeta a los mismos desafíos y dificultades que cualquier otra pareja. En conclusión, Burak y Neslihan son una pareja que genera fascinación y curiosidad. Su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Pero detrás de esa imagen de perfección, hay una realidad compleja y llena de matices. No podemos saber con certeza lo que ocurre entre ellos, pero sí podemos admirar su talento, su profesionalismo y su capacidad para mantener una relación sólida y estable en un entorno tan exigente y mediático. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Burak y Neslihan. Como siempre, me encanta leer sus comentarios y opiniones. ¿Qué piensan ustedes de esta pareja? ¿Creen que su relación es tan perfecta como parece? ¿O creen que hay algo más detrás de esa fachada? Déjenme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ahora bien, adentrémonos un poco más en la psique de esta pareja. Analicemos, por ejemplo, la influencia de sus familias en su relación. En la cultura turca, la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas, y las relaciones sentimentales no son una excepción. ¿Cómo son las relaciones de Burak y Neslihan con sus respectivas familias? ¿Influyen sus familias en sus decisiones, tanto personales como profesionales? Sabemos que Burak es muy cercano a su familia, y que valora mucho su opinión. Su padre, por ejemplo, ha sido una figura importante en su carrera, aconsejándolo y apoyándolo en cada paso del camino. En el caso de Neslihan, también se sabe que tiene una relación estrecha con su madre, quien ha sido su principal apoyo desde que comenzó su carrera como actriz. ¿Podrían estas relaciones familiares estar influyendo en la dinámica de su pareja? ¿Podrían estar generando tensiones o, por el contrario, fortaleciendo su vínculo? Es importante recordar que la fama y el éxito pueden ser muy difíciles de manejar, tanto para los propios artistas como para sus familias. La presión mediática, el escrutinio público y la falta de privacidad pueden generar estrés y ansiedad, lo que a su vez puede afectar las relaciones personales. En el caso de Burak y Neslihan, es posible que sus familias estén sintiendo esta presión, y que esto esté afectando su relación de alguna manera. Otro factor importante a tener en cuenta es la influencia de sus amigos y colegas. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales a menudo se entrelazan con las relaciones profesionales. ¿Cómo son las amistades de Burak y Neslihan? ¿Tienen amigos en común? ¿Cómo influyen sus amigos y colegas en su relación? Es bien sabido que Burak tiene un círculo de amigos muy cercano, muchos de los cuales son también actores y directores. Neslihan, por otro lado, parece tener un círculo de amigos más pequeño y discreto. ¿Podría esta diferencia en sus círculos sociales estar generando algún tipo de conflicto o tensión? ¿Podría estar afectando su capacidad para pasar tiempo juntos y compartir intereses? Además, no podemos olvidar que el mundo del espectáculo es un entorno muy competitivo, donde la envidia y la rivalidad son comunes. ¿Podría haber personas cercanas a Burak y Neslihan que estén intentando sabotear su relación? ¿Podría haber rumores y chismes que estén llegando a sus oídos y generando desconfianza? Para complicar aún más las cosas, consideremos el impacto de las redes sociales en su relación. Como mencioné antes, Burak y Neslihan son muy activos en redes sociales, y comparten fotos y vídeos de su vida personal con sus fans. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de estas publicaciones? ¿Están tratando de mostrar una imagen de perfección que no refleja la realidad?
¿Están utilizando las redes sociales para promocionar su carrera y generar interés en su relación? Las redes sociales pueden ser una herramienta muy poderosa para construir una imagen pública, pero también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. La presión para publicar fotos y vídeos perfectos, la necesidad de responder a los comentarios y mensajes de los fans, y el miedo a ser criticado o juzgado pueden afectar negativamente la salud mental y emocional de las personas. En el caso de Burak y Neslihan, es posible que estén sintiendo esta presión, y que estén utilizando las redes sociales para mantener una imagen pública impecable, incluso si eso significa ocultar la verdad sobre su relación. Es importante recordar que lo que vemos en redes sociales no siempre es lo que parece, y que es fácil manipular la realidad para crear una imagen falsa. Ahora hablemos un poco más sobre sus carreras individuales. Ambos son actores muy exitosos, y tienen agendas muy apretadas. ¿Cómo afecta esto su relación? ¿Tienen tiempo suficiente para pasar juntos y mantener su vínculo? ¿Cómo manejan la distancia cuando están trabajando en proyectos diferentes? Es bien sabido que las relaciones a distancia pueden ser muy difíciles de mantener, especialmente cuando ambas personas tienen carreras exigentes y agendas apretadas. La falta de comunicación, la falta de intimidad y la dificultad para coordinar horarios pueden generar estrés y tensión, lo que a su vez puede afectar la relación. En el caso de Burak y Neslihan, es posible que estén enfrentando estos desafíos, y que estén luchando por encontrar tiempo para pasar juntos y mantener su relación viva. Es importante recordar que el amor no es suficiente para mantener una relación, y que se requiere esfuerzo, dedicación y compromiso para superar los obstáculos y mantener el vínculo. Además, no podemos olvidar que ambos son actores, y que su trabajo implica pasar tiempo con otras personas, incluyendo otros actores y actrices. ¿Podría esto generar celos o inseguridades en la relación? ¿Podría haber rumores de infidelidad que estén afectando su confianza mutua? Es importante recordar que los celos y la inseguridad son emociones comunes en las relaciones, y que pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente cuando ambas personas tienen carreras exigentes y están expuestas al escrutinio público. La clave para superar estos desafíos es la comunicación abierta y honesta, la confianza mutua y la capacidad para manejar las emociones de manera saludable. Finalmente, reflexionemos sobre el futuro de esta pareja. ¿Qué les depara el destino? ¿Podrán superar los desafíos y mantener su relación a largo plazo? ¿O sucumbirán a la presión y al estrés y terminarán separándose? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y las relaciones humanas son complejas y difíciles de predecir. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que Burak y Neslihan tienen el potencial para construir una relación sólida y duradera, siempre y cuando estén dispuestos a trabajar juntos, a comunicarse abiertamente y a superar los desafíos que se les presenten. Es importante recordar que el amor verdadero requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. No es un cuento de hadas, sino una realidad compleja y llena de matices. Pero cuando dos personas se aman y están dispuestas a luchar por su relación, pueden superar cualquier obstáculo y construir un futuro juntos. En resumen, la historia de Burak y Neslihan es una historia de amor, éxito, fama y presión mediática. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, y sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el compromiso. Es una historia que nos recuerda que detrás de la imagen de perfección, hay una realidad llena de matices y desafíos. Y es una historia que nos muestra que al final del día, lo más importante es el amor y la capacidad para construir un futuro juntos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre Burak y Neslihan. Como siempre, me encanta leer sus comentarios y opiniones. ¿Qué piensan ustedes ahora sobre esta pareja, después de este análisis más extenso? ¿Han cambiado sus percepciones? Déjenme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.